Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien con cafecito en mano y listos para el salseo porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Ya lo vieron en el título, vamos a hablar del mismísimo Aatay Ulusoy, de su pasado amoroso con la espectacular Serine Sarkaya, y de qué cosas han salido a la luz recientemente que han revivido toda esta historia. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, vamos a analizar las declaraciones y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. Este es un viaje al pasado con una pizca de presente y un mucho de especulación jugosa. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, necesito pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí o si son de esos que ven los vídeos pero se olvidan de darle al botón de suscribirse, por favor, háganlo. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan ni un solo vídeo de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo fresquito. Ahora sí, basta de preámbulos, vamos al grano. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Él, un galán indiscutible con una mirada que derrite glaciares y un talento actoral que lo ha llevado a protagonizar series de éxito mundial como El Protector. Ella, una belleza deslumbrante, una actriz versátil y una de las figuras femeninas más importantes de la televisión turca. Su relación, que comenzó hace ya algunos años, fue un torbellino de pasión, romance y, por supuesto, mucha atención mediática. Eran la pareja del momento, los reyes de la alfombra roja, los protagonistas de los sueños de miles de fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, como suele suceder en estos casos, estuvo rodeada de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Que si infidelidades, que si incompatibilidad de agendas, que si presiones de la fama, la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí quedó claro es que la separación fue dolorosa para ambos y que, durante mucho tiempo, evitaron hablar públicamente del tema. Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos y tratando de dejar atrás el pasado. Pero claro, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Aatay y Serine, parece que las cenizas aún están calientes. Recientemente han surgido una serie de declaraciones y comentarios que han reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. Y es que Aatay Ulusoy, en una entrevista reciente, fue preguntado sobre su relación con Serine Sarkaya. Y aunque intentó ser evasivo y diplomático, sus palabras dejaron entrever algo más que simple cordialidad. El periodista, astuto como él solo, le preguntó directamente si había algún arrepentimiento en su pasado amoroso, si había alguna relación que le hubiera gustado que terminara de otra manera. Aatay, con una sonrisa nerviosa, respondió algo así como: todas las relaciones nos enseñan algo, todas nos dejan una marca. No me arrepiento de nada, pero sí creo que algunas cosas podrían haber sido diferentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien no mencionó directamente el nombre de Serine, muchos interpretaron sus palabras como una clara referencia a su relación con ella. La frase "algunas cosas podrían haber sido diferentes" sugiere que, tal vez, él siente que hubo errores que se cometieron, oportunidades que se perdieron y que, en el fondo, aún guarda un recuerdo especial de esa relación. Pero la cosa no termina ahí. Porque después de la entrevista de Aatay, también salieron a la luz algunos comentarios de personas cercanas a Serine que alimentaron aún más los rumores. Un amigo en común de la pareja, en una conversación informal con un periodista, dejó caer algo así como: Serine nunca ha dejado de querer a Aatay. Siempre ha habido una conexión muy especial entre ellos. ¡Bum! Ahí lo tienen. Una bomba que explotó en las redes sociales y que desató una ola de comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo. ¿Será que realmente aún hay amor entre ellos? ¿Será que están considerando una reconciliación? ¿O será que todo esto es simplemente producto de la nostalgia y del deseo de los fans? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es innegable es que la historia de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya sigue generando interés y pasión entre el público. Y es que su relación, más allá de los chismes y los rumores, representa una parte importante de la historia del espectáculo turco. Fueron una pareja icónica, un símbolo de la juventud, la belleza y el éxito. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de lo que fueron sigue vivo en la memoria de muchos.
Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las palabras de Atay. Cuando dice que todas las relaciones nos dejan una marca, está reconociendo que su relación con Sereni fue importante en su vida. No la está negando, no la está minimizando. Al contrario, la está valorando como una experiencia que lo ayudó a crecer y a madurar. Y cuando dice que algunas cosas podrían haber sido diferentes, está abriendo una puerta a la posibilidad de que tal vez hubo errores que se pudieron haber evitado. Quizás siente que no supo manejar la presión mediática, que no supo comunicarse de la mejor manera con Sereni, o que simplemente no estaban preparados para enfrentar los desafíos que implica una relación de alto perfil. En cuanto a los comentarios del amigo en común de la pareja, es importante tomarlos con pinzas. Porque si bien pueden ser sinceros, también pueden estar influenciados por el deseo de generar polémica y de llamar la atención. Sin embargo, el hecho de que alguien cercano a Sereni afirme que ella nunca ha dejado de querer a Atay, es un indicio de que, tal vez, aún hay sentimientos latentes entre ellos. Pero, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? ¿Significa que Atay y Sereni van a volver a estar juntos? La verdad es que es imposible saberlo. Ambos han seguido adelante con sus vidas, tienen nuevas parejas y están enfocados en sus carreras profesionales. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Hemos visto reconciliaciones sorprendentes, reencuentros inesperados y segundas oportunidades que nadie imaginaba. Así que, ¿por qué no podría pasar lo mismo con Atay y Sereni? Claro, también es importante ser realistas. Las relaciones, especialmente las que terminan de forma dolorosa, son difíciles de retomar. Hay heridas que sanar, rencores que superar y miedos que enfrentar. Y en el caso de Atay y Sereni, la presión mediática y las expectativas del público podrían ser un obstáculo aún mayor. Pero al final del día, la decisión está en sus manos. Si ambos sienten que hay algo que vale la pena rescatar, si están dispuestos a trabajar en sus problemas y a darse una segunda oportunidad, entonces todo es posible. Y si no, al menos siempre quedará el recuerdo de lo que fueron y la esperanza de que algún día puedan volver a ser amigos. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Atay y Sereni deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. A ver si ustedes también ven chispas en el ambiente. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la historia de Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas, intensas y a menudo efímeras. Su relación fue un torbellino de pasión y atención mediática, y su ruptura dejó una marca en ambos. Recientemente, algunas declaraciones de Atay y comentarios de personas cercanas a Sereni han reavivado los rumores de una posible reconciliación, aunque nadie sabe con certeza qué es lo que realmente está pasando. Lo que sí es innegable es que la historia de Atay y Sereni sigue generando interés y pasión entre el público, y que el recuerdo de lo que fueron sigue vivo en la memoria de muchos. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este salseo turco. Recuerden que aquí siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio mucho su apoyo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo, de decirme qué piensan de todo esto, de compartir el vídeo con sus amigos y, por supuesto, de darle like. Eso me ayuda un montón. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco asterisco, pero esperen que todavía hay más chisme que exprimir, asterisco asterisco, porque detrás de esa fachada de profesionalismo y de seguir adelante que ambos artistas han proyectado durante años, se esconden detalles jugosos que merecen ser analizados a fondo. Vamos a poner la lupa en los momentos clave de su relación, los rumores más escandalosos y las señales que nos han dejado pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Recordemos cómo comenzó todo. Atay y Sereni se conocieron en el set de la serie Medcezir, la adaptación turca de DOC, allá por el 2013. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla.
Sus personajes, Yaman y Mira, eran la pareja perfecta y pronto la ficción se convirtió en realidad. Las revistas del corazón no tardaron en llenar sus páginas con fotos de ellos tomados de la mano, disfrutando de cenas románticas y compartiendo viajes alrededor del mundo. Eran jóvenes, guapos, famosos y enamorados. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Pero claro, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A medida que su fama crecía, también lo hacían las presiones y los rumores. Se decía que Atay era celoso y posesivo, que no soportaba ver a Serena rodeada de otros hombres. También se rumoreaba que ella era demasiado ambiciosa y que priorizaba su carrera por encima de su relación. Los tabloides turcos se deleitaban con cada rumor, cada fotografía comprometedora, cada declaración explosiva. La pareja intentaba mantenerse al margen de toda esta vorágine mediática, pero era imposible. Cada paso que daban era analizado, criticado y exagerado. Y entonces llegó la ruptura. En 2015, después de casi 2 años de relación, Atay y Serena anunciaron su separación. La noticia conmocionó a sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Las razones oficiales fueron diferencias irreconciliables y falta de tiempo debido a sus apretadas agendas. Pero por supuesto, los rumores no tardaron en resurgir. Se habló de infidelidades por parte de ambos, de discusiones violentas y de terceras personas que habían intervenido en su relación. Después de la ruptura, ambos se refugiaron en el trabajo. Atay protagonizó la exitosa serie Izerde y luego dio el salto internacional con El Protector de Netflix. Serena, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión y en el teatro. Ambos demostraron ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas. Pero a pesar de sus éxitos profesionales, la sombra de su relación pasada siempre los ha perseguido. En cada entrevista, en cada alfombra roja, siempre hay alguien que les pregunta sobre el otro. Y aunque ambos intentan ser diplomáticos y evitar el tema, a veces se les escapa alguna sonrisa nostálgica, alguna mirada cómplice o alguna palabra reveladora. Y es precisamente en esas pequeñas señales donde los fans encuentran motivos para creer que aún hay esperanza. ¿Por qué? ¿Quién puede negar la química que existe entre ellos? ¿Quién puede olvidar los momentos felices que compartieron? ¿Quién puede asegurar que el amor se ha extinguido por completo? Volvamos a la entrevista reciente de Atay. Analicemos cada palabra, cada gesto, cada silencio. Cuando le preguntan sobre sus arrepentimientos amorosos, él podría haber negado todo y haber dicho que no se arrepiente de nada. Pero no lo hizo. Admitió que algunas cosas podrían haber sido diferentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosas le gustaría haber cambiado? ¿Se arrepiente de haber terminado su relación con Serena? Y luego están los comentarios del amigo en común de la pareja. Si realmente es cierto que Serena nunca ha dejado de querer a Atay, entonces estamos ante un bombazo. Porque eso significa que a pesar del tiempo y de las nuevas relaciones, ella aún guarda un lugar especial para él en su corazón. Claro, también es posible que todo esto sea una simple ilusión, un espejismo creado por el deseo de los fans. Tal vez Atay y Serena simplemente se tienen cariño y respeto mutuo, como dos personas que han compartido un capítulo importante de sus vidas. Tal vez no hay ninguna posibilidad de reconciliación y es mejor dejar el pasado atrás. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente hay una chispa que aún no se ha apagado? ¿Y si ambos están esperando el momento adecuado para volver a intentarlo? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y en el amor, aún más. Así que, mis chismosos favoritos, no perdamos la esperanza. Sigamos analizando cada señal, cada rumor, cada declaración. Y quién sabe, tal vez algún día volvamos a ver a Atay y Serena juntos de nuevo. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus carreras, de sus éxitos y de sus vidas personales. Y recordemos que al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propios miedos y sus propias esperanzas. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan de todo esto. Quiero saber si ustedes también creen en el poder del amor. Y no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme.
Besos y abrazos. Chao, chao.